¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy comenzamos, ayer de hecho comenzamos el mes de marzo, comenzamos un nuevo tramo de nuestro curso. Venimos de la familia como campo de batalla, con Ingmar Bergman en Sonata Otoño y con Lucrecia Martel en La Ciénaga, es decir, un binomio que establecimos entre Suecia y Argentina, en películas donde se daban espacios cerrados, tenían lugar en espacios cerrados donde la palabra era un arma de heridas, casi un arma blanca, y el primer plano era la forma de combate que tenían todos los personajes, en especial pues todos los personajes y los cineastas que exponían todos los recursos narrativos para que estos personajes pudieran llegar a esos enfrentamientos en algunas ocasiones cruentos y muy crueles. Y ahora nos vamos a embarcar en un desplazamiento que va a ser radical, no solamente de geografía, vamos a bucear en este mes de marzo en dos países muy distintos entre sí. El primero de ellos, Bélgica; el segundo de ellos, Taiwán; eh, China, a todos los efectos con una ligera salvedad política en la cual pues ya entraremos, porque la verdad es que hay bastante tela que cortar en este sentido. Pero nos vamos a fijar en este mes de cara a la próxima sesión del día 17, si no me equivoco. Yo ya paso de decir fechas porque es que siempre termino liándola. Pero bueno, en principio es el día... No, miento, el día 13, el viernes que viene. Lo voy a mirar porque luego pasan las cosas. El día 13, porque el 13 es Bélgica, la película que nos toca hoy. Y el día 27 será la siguiente, la taiwanesa. Pero bueno, no nos adelantemos y vamos a lo que vamos. A veces pienso que esto parece más unos vídeos introductorios sobre algo de libros, ¿no? Más que de cine, pero bueno, eso es otra cuestión que ya nos tocará debatir. Em, Nos vamos a quedar en Bélgica, vamos a quedarnos en esta ocasión en el continente europeo porque nos vamos a explorar, y esto ya sí que es una petición popular, nos vamos a explorar la filmografía de Chantal Akerman, que es una cineasta que tuvo su no poca polémica hace un tiempo con la cuestión de que Sight and Sound había elegido Jeanne Dielman como la mejor película de la historia. Sobre aquella película corrieron ríos de tinta, pero quiero salirme de toda esa polémica y centrarme en una película que nos va a venir muy bien, sobre todo para cambiar completamente el tercio en lo que a espacios cerrados se refiere, en lo que a jornadas diurnas se refiere y en lo que a situaciones se refiere. En este caso lo que vamos a hacer es quedarnos con una película en la cual vamos a encontrarnos en que no hay ningún tipo de psicología, ningún tipo de explicación, tampoco hay una historia en el sentido tradicional del término. Tout en Nuit, que es la película que vamos a ver del año 1982, no nos va a ofrecer tampoco personajes con pasado, no nos va a ofrecer conflictos desarrollados, tampoco nos va a ofrecer ninguna resolución a todo lo que pasa en la película, sino que Chantal Akerman lo que nos va a ofrecer es diversos puntos clave. El primero de ellos y el más importante es el tiempo. Luego, cuerpos, repetición y noche. Por eso os decía la semana pasada que íbamos a tener un ciclo basado en los claroscuros, basado en la oscuridad, basado en las sombras, basado en la noche. Y esto va a ser algo que dialogue también con la siguiente película. Es importante que antes de ver la película de Total Nuit, eh, que bueno, traducida al castellano es Toda una noche, y eso tiene que ver mucho con lo que significa la película, pues es importante que antes de meternos en ella a bucear, sí que podamos meternos un poco, a grosso modo, en la figura de Chantal Akerman en este vídeo introductorio. Akerman nace en Bruselas en el año 1950, es la hija de una superviviente del campo de concentración de Auschwitz. Este dato no es baladí, no es un dato que os ofrezco porque me parezca anecdótico, sino porque es fundamental a la hora de comprender. Por eso hablamos siempre de uno se hace, no nace, sino que se hace en base a lo que ve y lo que escucha y lo que siente de pequeño. Justo la anterior sesión que tuvimos a Bergman le comenzamos a entender, o le quisimos comprender, gracias a los castigos corporales que le infringían sus padres. Y en Ackerman es importante saber que viene de una familia cuya madre estuvo presa en Auschwitz para comprender su relación
con el silencio, con la ausencia y con los espacios vacíos. En su cine siempre, siempre vamos a encontrar, yo que he visto bastantes películas de Chantal Akerman, es un cine interesantísimo, algunas películas son verdaderamente, no es arte y ensayo, sino que son obras magistrales de silencio, son obras autónomas que funcionan de una manera magnífica como auténticos corpus, auténticos tratados sobre la importancia de lo que no se dice. Es una experta en lo que nos explica, porque no hace falta, porque ella considera que nosotros ya tenemos el suficiente bagaje personal y la suficiente experiencia como para entender que lo que permanece fuera de campo también tiene una explicación, aunque no la veamos a simple vista. Ella con 18 años tiene una especie de epifanía, ya ve Pierrot le Fou, Pierrot el Loco, de Jean-Luc Godard, y decide que quiere hacer cine. Aquella película va a ser el detonante de una carrera cinematográfica medianamente extensa, pero muy, muy interesante. Ya os digo, no os quedéis solo en Jeanne Dielman, que es una película muy interesante y muy estimable para estudiar, sino ir profundizando porque hay auténticas joyas. Claro, tenemos a otra no contemporánea, porque es algo más mayor, pero sí del mismo país. Y es que Agnès Varda también es belga y es la que, digamos, que comienza un poco a dar ese sentido a lo que posteriormente será la Nouvelle Vague. Pero Chantal Akerman no se inscribe en la Nouvelle Vague. Ella va a ser mucho más radical, va a ser más solitaria, y esta película que le da la fama, digamos, Jeanne Dielman, la rueda con 25 años. Una película de más de 3 horas, que, bueno, en la cual aparece una mujer que cocina, que limpia, que repite gestos domésticos, hasta que algo que nos resulta imperceptible se rompe. Esta película cambia, digamos, algunas dinámicas del cine moderno, y no es algo que se pueda decir de manera hiperbólica. O sea, no es algo para lo que yo diga, ostras, esto es una exageración de las mías. No, es una película que nos podemos sentar a analizarla y seguramente salga en la próxima sesión y os contaré muchos más detalles. Claro, toda esta concepción de filmar el tiempo real, de filmar el tiempo casi como está sucediendo en este mismo momento, pues nos lleva un poco a entender su tipo de cine. Estamos en 1982. Estamos en una Europa donde hemos entrado en otra fase. La modernidad optimista de los 60 ha finalizado. Las ciudades industriales del norte, una Lille, el Havre, toda la parte del norte de París, están en decadencia. Toda la euforia de mayo del 68 ya se ha disipado, toda esa euforia revolucionaria que incluso llegó a dinamitar el gobierno de Charles de Gaulle se disipó, y lo que quedaba era una sensación de melancolía urbana. Bruselas aquí no va a ser una postal, no va a ser una capital institucional, va a ser una ciudad húmeda, una ciudad nocturna, una ciudad en la que solo vamos a ver estaciones, bares y habitaciones impersonales, que es donde tiene lugar la historia. Y es justo este punto donde debemos situarnos. No estamos ante un retrato sociológico de ningún tipo. O sea, veremos personas entrecruzándose entre sí. Tampoco esto es una coreografía, o sea, no... perdón, no estamos ante un retrato sociológico, pero sí que estamos, lo quiero recalcar, ante una coreografía. Es justo, me he liado yo solo. Claro, esta película no funciona por acumulación narrativa, es decir, aquí no vamos a ver historias que se van superponiendo una tras de otra y el espectador tiene que asumir para intentar entender ese corpus total que tiene lugar en la película. Aquí toda la acción, todo lo que hace funcionar Tot à Nuit es un sentido de la repetición. Vamos a ver parejas que se encuentran, que se separan, que se abrazan, que huyen, que regresan. No tenemos ni idea de quiénes son, no tenemos ni pajolera idea, ni tampoco nos parece importarnos por qué se aman, por qué se marchan, y no habrá ningún tipo de psicología explícita. A mí hay algo en esta película que me fascina y me encanta, que es cómo cada uno de esos abrazos significa algo. O sea, nosotros no tenemos ni idea de lo que va a pasar en la película, no sabemos quiénes son estos personajes, no los conocemos, no tenemos un presupuesto que nos haga entender a qué nos estamos enfrentando, de dónde salen, de dónde son, cuál es su relación anterior. No hay nada de eso.
Por tanto, si no hay presupuesto, tampoco hay sobreexplicaciones. Todo lo tenemos que almacenar en la cabeza. Pero hay abrazos, la forma que tienen de mirarse, la forma que tienen de tocarse, va a decir mucho más que cualquier palabra que se le pueda poner a este guión. Esto es una decisión formal que toma Chantal Akerman y que la hace ser una persona o sea, una directora que conscientemente toma decisiones que son radicales para el cine belga y el cine europeo de la época. Claro, en este punto Akerman elimina el primer plano confesional. Claro, este primer plano confesional, que lo vamos a llamar así porque es muy adecuado teniendo en cuenta que venimos de Bergman, allí en Suecia, con este cineasta, el rostro era el lugar donde se depositaba los pensamientos y los sentimientos del alma. Y aquí el cuerpo entero es el lugar donde va a habitar el gesto. Es decir, la emoción no se va a verbalizar, sino que se va a encarnar en esos abrazos de los cuales os hablaba antes. Se va a encarnar en carreras bajo la lluvia, en puertas que se cierran, en ventanas que se abren en mitad de esta noche calurosa. Hay una influencia clara y notable del cine musical. Ojo, no es un musical. No, o sea, intentad entender todas estas cosas que os digo desde un punto de vista del ir más allá. No es una película musical, de hecho, prácticamente apenas hay banda sonora, hay un par de canciones que suenan, pero porque ambientan el baile de dos amantes. Pero la influencia, y esto lo debatiremos, tiene una influencia muy clara del cine musical. Todos los movimientos son coreografías, las entradas y salidas de cada personaje tienen ritmo, el montaje crea una cadencia en torno a la narrativa. Sin embargo, no hay exaltación, no hay clímax, solo hay variaciones. También hay, por acordarme de otro de los referentes, que siempre parece que estamos como intentando encajar las piezas en base a lo que acabamos de salir, ¿no? Acabamos de salir de Bergman, vamos a ver una película sobre lo contrario a Bergman. Vamos a recordar un poco a Bresson. Bresson, ya vimos un condenado a muerte, se ha escapado. Chantal Akerman estudia a rajatabla el cine de Bresson y ella traslada a su cine, a su manera de contar sus historias, la economía expresiva, el gesto mínimo y la repetición como método. Esto es clave para entender el cine de Akerman. Pero ella no va a buscar la trascendencia espiritual o del alma que buscaba Robert Bresson, sino que su territorio va a ser el deseo, es decir, algo más humano, algo más terrenal. ¿Pero de qué habla exactamente? Esto que os he contado al final dices, ¿de qué habla exactamente Total Nuit? Total Nuit habla del relato, podemos decir que habla del relato del deseo cuando ya no tiene relato, cuando ya no está protegido por la institución del matrimonio ni dramatizado por ningún conflicto familiar. Esto nos lleva a las películas que ya llevamos vistas. Es un deseo errante, es un deseo nocturno y es un deseo que aparece y que desaparece. La película transcurre en una sola noche. Pero no es una noche realista, evidentemente, sino una película duraría 8 o 9 horas tranquilamente. Es una noche expandida, abstracta. Es una noche que parece contener todas las noches. O sea, realmente esta puede ser un 2 de agosto, como puede ser un 15 de octubre, como puede ser un 6 de abril. El título ya lo indica, es toda una noche. Da igual cuál noche. Es una manera de decir que no es una noche concreta. No estamos constreñidos a un espacio espacio temporal. Esto es la condensación de una experiencia repetida. Y aquí está un punto interesante, ¿no? Haciendo un poco de reflexión sobre nuestro curso, digamos que en octubre analizábamos el deseo, apareció el deseo por primera vez cuando analizamos la estructura matrimonial en Añé Bagdad y en Naruse, cuando vimos Tormento y la felicidad, y en enero analizamos la fe como un conflicto ideológico encarnado en los cuerpos que pueden llegar a arder, ¿no? A través de las películas Dios y el Diablo en la Tierra del Sol y La Vía Láctea de Buñuel. También en febrero, acabamos de terminarlo, la familia como un sistema opresivo a través de las visiones de Lucrecia Martel y de Ingmar Bergman. Y ahora todo esto representa el deseo sin estructura. No hay familia, no hay institución, no hay discurso. Como os decía al principio, esto es una película de cuerpos que se buscan. Claro, tenemos dos opciones. Idealizar todo esto que os he estado contando y llevárnoslo al cine romántico, cosa que no debemos hacer tampoco, sino que lo que tenemos que tener presente es que hay desesperación, hay dependencia y hay huida. También hay una repetición casi mecánica, que es el objetivo de la película. Cada encuentro va a parecer un eco del anterior.
cada abrazo podría ser el mismo abrazo. Y aquí la ciudad sí que funciona como un escenario indiferente. O sea, aquí da igual que estemos en Bruselas, como que estemos en Madrid, como que estemos en Helsinki, como que estemos en Lisboa. Aquí la ciudad no va a hacer de actor, no va a juzgar, no va a intervenir, solo va a contener. Claro, ¿qué pasa? Siempre os digo que veáis las películas. Yo sé que vosotros no sois las personas que juzgáis las películas por la lentitud o por siempre encontráis esa manera de engancharos, y aquí sí que es verdad que os pido, de como siempre, ese pequeño esfuerzo adicional, porque es una película que a lo mejor puede producir cierto rechazo si lo que esperamos es una estructura narrativa clásica, una progresión dramática tal como la tenemos estudiada. Puede parecer una película fría, una película, perdón, distante, pero precisamente es esa distancia la manera que tiene Chantal Akerman de producir la emoción que ella busca en el espectador. Ella no va a manipular la acción mediante música subrayada, mediante diálogos explicativos. Ella va a confiar en el espectador y va a confiar en la duración. La película dura escasa hora y media. A mí se me pasa volando porque es una película en la cual me meto, en la cual estoy caminando por la noche con esos personajes y en la cual el tiempo realmente se convierte en el verdadero protagonista de la película. Entonces, ¿qué quiero que tengáis en cuenta? Pues cómo Chantal Akerman filma los espacios, cómo filma las estaciones, las calles, las habitaciones. Nada de esto es un fondo donde tienen lugar las situaciones humanas. Son superficies donde tiene lugar ese deseo convertido en huella efímera. Cómo entran y salen los personajes de plano, cómo se abren y cierran las puertas. Hay un análisis muy interesante que leí hace un tiempo, la primera vez que vi esta película, que decía que era una película de la cual Ernst Lubitsch estaría profundamente orgulloso. A mí me chocó porque Ernst Lubitsch, que era el rey de la comedia, el rey de la comedia, años 20, 30, acordados de todas esas películas de las puertas que se abrían y se cerraban y demás, ese cine de puertas, pero realmente llevaba a pensar cómo las puertas eran verdaderos protagonistas de películas cuando eran barreras que se interponían entre varios personajes, entre el espectador y los personajes, o entre, o entre la propia película en sí, para separar actos o demás. Entonces, me parece interesante que tengamos ese pequeño gag, ese pequeño clic cuando veamos la película. Es una película además sobre el tránsito, sobre gente que va y viene, sobre gente que vuelve, sobre gente que tiene una conciencia realmente acertada o certera, mejor dicho, sobre aquello que tenemos en mente. Y, y bueno, por otro lado, pues, disculpad, estaba aquí con otra cosa. Em, claro, vamos a conectar también este cine con el de Antonioni, por ejemplo. Claro, se nos viene la noche, se nos viene la aventura, se nos viene el eclipse. También se nos vienen ciertos cineastas del este europeo que, a ver, si tenemos momentos para poder trabajar sobre figuras como Tarkovsky, sobre Béla Tarr, sobre Andrei Zvyagintsev. Em, Sin embargo, todos los personajes que os he dicho tienen un mismo rasgo común, son hombres. Pero realmente la sensibilidad femenina que sobrevuela, digamos, esta película permite que Tout en Nuit no sea una película vista como lo veríamos con los ojos de un director hombre. Porque el director hombre ejecuta el deseo de una manera y una directora mujer ejecuta el deseo de otra muy distinta. Aquí no vamos a observar el deseo como una conquista, ni tampoco vamos a observar dramas posesivos, ni nada parecido. Aquí hay una vulnerabilidad compartida entre todos los personajes. Y a mí es una cosa que me encanta de la película porque me la hace distinta por completo y es algo en lo que reflexionar que también tenemos que tener en cuenta. Para no extenderme mucho más, os voy a dar 3 puntos clave para poder entender la película. En primer lugar, no miréis, no busquéis psicología, mirad los cuerpos que aparecen, escuchad los silencios, los sonidos ambientales, cómo respira la ciudad de Bruselas y quizás también percibid un poco la repetición como estructura y no como redundancia. Que algo se repita no quiere decir que sea redundante, sino que algo se repite es porque es una estructura que la directora va planteando. Y os lanzo una pregunta para que la tengáis en cuenta cuando terminéis la peli y sobre la cual responderemos cuando llegue el momento.
¿Creéis que esta es una película sobre el amor o sobre la imposibilidad del amor? También hay otra pregunta que ¿es el deseo aquí en esta película, en Tut and Nuit, una forma de libertad o es una forma de condena? Ejercitemos estas preguntas porque la película tiene mucho que decir. Em, Aquí, ya os digo, solo una noche y dentro de ella múltiples intentos de no estar solos. Os invito a dejaros llevar por el ritmo de la película, para aceptar la ausencia de explicaciones, a permitir que la película pues, nos haga funcionar en la cabeza por acumulación de sensaciones, de sentimientos y, y tratar de no intentar entenderla a los 10 minutos, ¿no? Dejad que fluya, dejad que os despierte pues eso, sensaciones, escuchadla, miradla y permitir que el tiempo, verdadero protagonista de la película, haga su trabajo. Después, pues desmontaremos la película pieza por pieza y nos acercaremos mucho más al cine de una directora, realizadora, artista absolutamente incomparable como fue Chantal Akerman. Así que nada, os dejo con Todd and Nuit 1982 y nos vemos el próximo viernes, día 13. Espero no haberla liado, 13.